Buenos días. Sigamos adelante escuchando la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar del Evangelio de San Mateo en el capítulo 18, versículo 23. Mateo nos presenta capítulo 18, versículo 23. El que no perdonó a su compañero. Ese es un texto que lo he subido alguna vez, una vez. Pero, pues, ¿cuándo se da usted la tarea a ver tantos videos? ¿Cuándo se da usted la tarea a ver tantos videos? El que no perdonó a su compañero. Este es el texto de hoy, que nos presenta el Evangelio de San Mateo. ¿Sí? Sucede lo mismo en el reino de los cielos, con un rey que decidió arreglar cuentas con sus empleados. Mientras estaban empezando, le trajeron un hombre que debía 10 millones de monedas de oro. Pero como no tenía con qué pagar la deuda, el rey decidió que fuera vendido como esclavo, él y su mujer, junto con sus hijos y todas sus pertenencias. Pero entonces el esclavo se echó a los pies del rey diciéndole: Señor, tenme un poco de paciencia conmigo, ten un poco de paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El rey no tan solo se compadeció de él, sino también le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Pero cuando éste salió de la presencia del rey, el empleado salió de la presencia del rey, se encontró con un compañero que le debía 100 monedas de oro. Y tomando del cuello, casi lo ahogaba diciéndole: págame lo que me debes. Pero entonces el compañero se echó a los pies y le dijo: y le suplicaba: tenme un poco de paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero este no aceptó, sino que lo metió a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Entonces los hombres que presenciaban la escena estaban muy molestos con él y fueron a contarle a su patrón. ¿Sí? Entonces el patrón se enojó muchísimo y lo mandó traer diciéndole: siervo malo, si yo me compadecí de ti y te perdoné toda la deuda, ¿no podrías haber hecho tú lo mismo, haberte compadecido de tu compañero y perdonarle la deuda? Entonces mandó llamar a las autoridades y, entregándolo en sus manos, le dijo: déjenlo ahí hasta que pague el último centavo. Y estaba tan enojado. Y después Jesús añadió esto: lo mismo hará con ustedes mi Padre que está en el cielo, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Esta es palabra del Señor Jesús. Vemos en este evangelio chiquito, un evangelio que el Señor Jesús se vale y se presenta hoy como el Rey, como el patrón, para darnos a entender un mensaje: que debemos de ser misericordiosos, que debemos de perdonar si queremos que nos perdone, que debemos de ser compasivos y misericordiosos, que debemos tener amor hacia los demás. Vemos en este texto importante cómo se vale de el que no perdonó a su compañero, que nos presenta hoy Mateo, capítulo 18, versículo 23. El que no perdonó a su compañero. Hoy Cristo nos invita a perdonar, porque si ustedes no perdonan de corazón a sus hermanos, también mi Padre Celestial que está en el cielo no les perdonará a ustedes. ¿Quieres que Cristo te perdone? Pues necesitas perdonar. ¿Quieres llegar a tomar parte en el reino de los cielos? Pues necesitas hacer obras de misericordia. Necesitas presentar servicio bueno para tu hermano.
Perdona para que Cristo te perdone. Hoy es el texto fulminante de hoy, te invita a perdonar. ¿Quieres ser perdonado? Pues necesitas perdonar. Sí, vemos en este texto importante cómo nos presenta el Maestro Jesús. El que no perdona, tampoco mi Padre Celestial que está en el cielo los perdonará a ustedes. Porque si ustedes no perdonan de corazón a sus hermanos, tampoco mi Padre Celestial que está en los cielos los perdonará a ustedes. Sencillamente la cosa, hoy, ¿quieres ser perdonado? Pues perdona. ¿No quieres ser juzgado? Pues no juzgues. ¿No quieres ser condenado? Pues no condenes. Hoy este evangelio nos presenta esta hermosura de evangelio, el que no perdonó a su compañero, y vemos cómo nos cuenta al inicio, sucedió lo mismo en el reino de los cielos. Un rey, Cristo, un rey, hoy se presenta a Cristo como el rey, un rey decidió arreglar cuentas con sus empleados. Hay que estar preparados para que cuando llegue nuestro día, cuando llegue la hora de nuestra muerte, estemos preparados para presentarnos a ese justo rey, a ese rey que es poderoso, a ese rey que es justiciero, a ese rey que es misericordioso. Debemos de estar preparados, ¿sí? Sucede lo mismo en el reino de los cielos con un rey que decide arreglar cuentas. Puede ser la muerte. A la hora menos que tú te imagines, puede llegar ese rey a pedirte cuentas. ¿Qué hiciste con mi dinero? ¿Qué hiciste con lo que puse en tus manos? ¿Qué hiciste con el trabajo, con el puesto que yo te encomendé? ¿Qué hiciste con mi dinero? No vayas a decirle lo que le dijo el avaro. Sí, tuve miedo y lo enterré. Por tus mismas palabras te juzgo. Y vemos cómo aquí juzga a este hombre que le había perdonado y después quiere matar a su compañero y lo mete a la cárcel hasta que le pague toda la deuda. Vemos cómo nos cuenta, un rey decidió arreglar cuentas con sus empleados. Debemos de estar preparados porque nadie sabe a qué horas va a llegar ese rey a pedirnos cuentas. Mientras estaba empezando, le trajeron un hombre que le debía 10 millones de monedas de oro. Una deuda enorme, una deuda grande, 10 millones de monedas de oro. Pero, como no tenía con qué pagar la deuda, el rey decidió que fuera vendido como esclavo. En aquel tiempo se vendía a la gente como esclavos para que fueran a trabajar con otros, para que pagaran la deuda o para que le dieran tan solo el alimento. Se vendían como esclavos por el puro alimento, yo qué sé, por 10 medidas de maíz, por 2 medidas de maíz, por un saco de harina, por un saco de frijol, por un saco de arroz, pero los vendían como esclavos, ¿sí? Entonces el rey decide que este deudor sea vendido como esclavo, él y su mujer y sus hijos y todas sus pertenencias para que cubriera la deuda que él debía. Pero este asalariado, este trabajador, este campesino se echó a los pies del rey suplicándole: Señor, tenme un poco de paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Vemos a un rey misericordioso, vemos a un rey bondadoso. Entonces el rey no tan solo se compadeció de él, sino que también le perdonó la deuda y aparte lo dejó en libertad. Pero vemos cómo en este evangelio tan hermoso nos cuenta, nos dice, sí, pero cuando este hombre que le había perdonado la deuda a este empleado salió afuera
y salió de la presencia del rey, y nos encontramos con la noticia que se encontró con un compañero que le debía 100 monedas de oro, pero tampoco tenía con qué pagarle la deuda, y este lo agarró del cuello y casi ahogándolo le gritaba: «Págame lo que me debes». Pero este compañero se echó a los pies de él, diciéndole, rogándole, insistiéndole: «Tenme un poco de paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo». Pero este no quiso compadecerse, este no quiso perdonar, este no quiso, por eso se llama el que no perdonó a su compañero. Sí, pero este no aceptó, este no quiso perdonarle, lo agarró, lo metió en la cárcel y lo dejó ahí hasta que pagara el último centavo de la deuda. Pero nos encontramos con la novedad que los que estaban, unos hombres que estaban presenciando la escena, sí, vieron todo el relajo, como lo que estaba pasando, y estaban tan molestos, estaban tan enojados, tan molestos, tan encabronados, que fueron a contarle al rey, fueron a contarle a su patrón. Sí, entonces el patrón se enojó muchísimo y lo mandó llamar y le dijo: «Siervo malo, si yo he sido bueno contigo, ¿por qué te portas mal con tu compañero? Siervo malo, si yo tuve misericordia de ti, ¿no habrías podido haber hecho tú lo mismo con tu compañero, haberte compadecido de él y haberle perdonado lo que él te debía? ¿Por qué si yo tuve compasión de ti? ¿Por qué si yo te perdoné? ¿Por qué si yo te dejé en libertad? ¿No podrías haber hecho tú lo mismo con tu compañero?». Entonces mandó llamar a la justicia divina. Estaba tan enojado y les dijo: «Agárrenlo y métanlo en la cárcel y no lo dejen salir hasta que pague el último centavo». Y después Jesús, que se presenta como el rey, que se presenta como el patrón, les agregó esto: «Lo mismo hará mi Padre que esté en el cielo con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos». ¿Quieres que Cristo te perdone? Perdona. ¿Quieres que Cristo te ame? Ama. ¿Quieres que Cristo sea bondadoso contigo? Sé bondadoso. ¿Quieres que el Padre sea misericordioso contigo? Sé misericordioso. ¿Quieres ir al cielo? Pues perdona. Ama. Olvida. No odies. Vemos cómo en ese texto nos dice tantas cosas tan bonitas. ¿Por qué? Si yo fui misericordioso contigo, si yo te perdoné la deuda, si yo te dejé en libertad, ¿no podrías haber hecho tú lo mismo? ¿No podrías haberte compadecido de tu compañero que te debía? ¿Por qué tú abusaste de él metiéndolo a la cárcel? Pues con la misma moneda que tú le pagaste a él, yo te voy a pagar a ti. Agárrenlo y métanlo en la cárcel y no lo dejen salir hasta que me pague el último centavo. Después Jesús, ya se presenta como Jesucristo, agregó estas últimas palabras: «Lo mismo hará mi Padre con ustedes si no perdonan de corazón a sus compañeros. Lo mismo hará mi Padre con ustedes». Y vemos cómo nos presenta este texto importante, ¿sí? Pero algo fulminante. ¿Quieres ser salvado? Pues perdona. ¿Quieres ser perdonado? Pues no castigues a nadie. Si no quieres ser castigado, no castigues a nadie. Vemos cómo en este evangelio tan pequeño, tan hermoso, nos deja tantas cosas tan importantes, ¿sí? Este hombre, cuando estaba
agarrando a su compañero del cuello, que por poco lo ahogaba. Pero el compañero se echó a los pies al que le debía y diciéndole, suplicándole: tenme un poco de paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero este no aceptó. Este decidió meterlo a la cárcel y dejarlo ahí hasta que le pagara el último centavo. Pero este no se daba cuenta que alguien lo estaba observando, que alguien lo estaba mirando. Y estos hombres que presenciaban la escena, sí, estaban tan molestos que fueron con el chisme, con el cuento al patrón. Entonces el patrón lo mandó llamar y le dijo: siervo malo, si yo me compadecí de ti, ¿no podrías haber hecho tú lo mismo con tu compañero? Sí, ¿no podrías haber tú perdonado a tu compañero si yo te perdoné 10 millones de monedas de oro? Si yo tuve compasión de ti, te dejé libre, sí, te perdoné la deuda, ¿por qué tú no podrías perdonar a tu compañero? Por esto que acabas de hacer, me la vas a pagar. Mandó llamar a los gobiernos: agarren este desgraciado, átenlo de pies y manos y métanlo a la cárcel y déjenlo allí hasta que pague el último centavo. Y después agrega esta cosas tan hermosas. Lo mismo entonces Jesús agregó: lo mismo hará mi Padre con ustedes que esté en el cielo, si no perdonan de corazón a sus compañeros. Hoy Cristo te invita a perdonar. Este es un mensaje de conociendo la palabra de Dios en carne viva. Por si tú gustas leerlo, Mateo capítulo 18, versículo 23, el que no perdonó a su compañero. Que Dios te bendiga y pídele a Dios por mí. No te olvides que al que mucho se le da, mucho se le exigirá, que al que poco se le da, poco se le exigirá. Por eso nos cuenta el maestro Pablo, asustado, aterrado: sí, tengo miedo, tengo mucho miedo, dice el maestro Pablo, que por andar predicando a otros venga yo a ser de los números de los reprobados, que por andar predicando a otros venga yo a ser condenado. Por eso pídele a Dios por mí, pídele mucho a Dios por mí, porque al que mucho nos da, muchas cuentas nos va a pedir. Y vemos cómo hoy en este texto, sí, siervo malo, si yo fui misericordioso contigo, si yo fui compasivo contigo, ¿no podrías haber sido tú compasivo con tu compañero? Y lo condenó. ¿Por qué? Porque no fue compasivo. Este es un mensaje de conociendo la palabra de Dios en carne viva. Por si tú gustas leerlo, ponte a leerlo y pídele a Dios por mí. Que Dios te bendiga. Gracias.